Aquí empezamos, amigos. El segundo caso de la variante Omicron está en Guayaquil. El Ministerio de Salud confirmó el contagio esta mañana. Se trata de una mujer de 48 años que se contagió dentro del país y que no tiene relación con el paciente de Quito. Pese a ello, las autoridades descartan que exista contagio comunitario. El segundo caso confirmado de Omicron en Ecuador está en Guayaquil. Se trata de una mujer de 48 años. El nuevo caso no tiene ningún tipo de relación con el paciente confirmado en Quito que se habría contagiado en África. La nueva paciente de hecho no ha salido del país, por lo que su contagio fue aquí. Se cree que en un evento social en Guayaquil. Sin embargo, sostiene el subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública que no hay contagio comunitario en el país. Que todavía son círculos cerrados y que están todavía por clústeres y estamos precisamente reconociendo estos clústeres de Omicron para poder contener de manera adecuada. La paciente está en cuarentena al igual que otras 13 personas. Se contagió el 12 de diciembre y se confirmó el contagio este jueves, aunque revelaron desde el Ministerio de Salud que se ha proporcionado poca información. Sabemos dónde se contagió, sabemos que fue un evento social, pero obviamente no han dado la información suficiente para poder determinar cuál es el caso primario, a pesar de que nuestros equipos de vigilancia ya están desplegados en los lugares donde ocurrió esto. Se han realizado 4.000 pruebas de secuenciación genómica en las últimas semanas para rastrear el virus, aseguraron desde el ministerio. La nueva paciente con Omicron, al igual que el primer paciente detectado, tenía las dosis completas de la vacuna, por lo que el estado de ambos es estable y tienen síntomas leves. Las autoridades llaman a los ciudadanos a vacunarse. No hay un aumento en el número de casos hospitalizados ni tampoco de mortalidad, pero sí puede darse en el momento en que se mantienen las actividades sociales que estamos viendo que se están manteniendo durante estas semanas. Pichincha, con 2.5 millones de personas vacunadas, y Guayas, con 2.6, son las provincias con más inmunizados. En Guayaquil, los vacunatorios están disponibles y las sillas vacías para que acuda a recibir su dosis. Hemos tenido dos picos altos, uno de 900 y uno de casi 100.000 personas. ¿Cuál es la capacidad de este? Nuestra capacidad operativa es de 3.500 personas día. Santa Elena, Pastaza y Morona Santiago son las provincias con menos vacunados. En el esquema mundial, pese a que la vacunación en Latinoamérica comenzó tarde, hoy es la zona con más vacunados del mundo. África sigue siendo el continente con menos inmunizados. Se cree que podría tener una inmunización apenas a mediados del 2024. Y según los expertos, hasta entonces, el mundo seguirá en riesgo. Dayana Monroy, 24 horas. Y solo la mitad de la población que está apta para colocarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 lo ha hecho. Autoridades continuarán llevando a cabo vacunaciones masivas para alcanzar la meta del 85% de población vacunada con 2 dosis hasta fin de año. Le quedan 14 días al gobierno para cumplir con su meta de terminar el año con el 85% de la población vacunada con 2 dosis. Sin embargo, por ahora, la cifra solo alcanza el 75%. Pese a ello, creen que sí lo van a lograr. En este momento, para cubrir con segundas dosis, fundamentalmente es la población de 5 a 11 años y la población de 12 a 17 años. Y como se vacunaron principalmente a finales de octubre y principios de noviembre, ya corresponderían las segundas dosis. No obstante, la meta ya no es solo esa. La dosis de refuerzo se convierte también hoy en una prioridad. Y allí se registra un problema mayor, pues al momento solo 750.000 personas han accedido a ella. Pero según cifras del propio Ministerio de Salud, para estas fechas el número ya debería ser de 1.500.000 personas. Para que todos estemos seguros en estos momentos, incluso que la gran mayoría de la familia quiere reunirse, quiere estar juntos. Lo más importante es que todos los que están alrededor estén vacunados. Y segundo, que las personas que tengan mayor riesgo de padecer la enfermedad grave o de fallecer por esta enfermedad ya tengan sus dosis de refuerzo. Para el médico y docente de la Universidad San Francisco de Quito, Enrique Terán, es importante la tarea de comunicación que tiene el gobierno en cuanto a este tema. Motivar a la gente que entienda que no es que las vacunas dejaron de funcionar, que no es que las vacunas no cumplieron con su trabajo, sino que todo lo contrario, tenemos que seguir refrescando esa actividad de las vacunas
mediante la dosis de refuerzo. Hasta marzo el país tiene aseguradas 6 millones de vacunas y desde ya trabajan para negociar al menos 25 millones de dosis más para todo el 2022. Esa es una noticia alentadora. Aspiramos a que en el primer trimestre del próximo año los fabricantes de la vacuna nos den la buena noticia que ya tienen la versión 2, llamémosle, de la vacuna, la cual esté actualizada para cubrir mejor las variantes circulantes que son de preocupación en la actualidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. En otros temas, con el estado de excepción decretado en Zaruma, las Fuerzas Armadas custodian la zona del Socavón, donde aún el peligro es constante. Por su parte, las familias afectadas piden ayuda. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en el sitio y nos tiene todos los detalles. Hola Luis, adelante. Así es, como están, muy buenas noches. Una vez decretado el estado de excepción en el cantón Zaruma, la zona del Socavón continúa resguardada, pues los derrumbes han continuado a lo largo de todo el día. Por parte de las autoridades se han hecho promesas para dar soluciones, mientras que la ciudadanía exige control en el tema de la minería. El detalle en el siguiente reportaje. No se puede conocer la magnitud del daño ocasionado en Zaruma sin conversar con las víctimas. Gladys es una de ellas. La casa de su padre y parte de la suya colapsaron por el socavón. Fueron momentos de terror. Fue horrible, terrible. Cuando dijeron se cayó, se fue la casa. Se fue cuestión de segundos, que si eso era tipo 10, 11, 1 de la mañana, no estuviéramos para contar. Gladys y su familia se han refugiado en casa de su hermana. Se han quedado sin hogar y piden ayuda. No solo a nosotros, somos muchas personas que estamos en esta situación. Son decenas de familias que se encuentran en situación similar. Las casas que no se han caído están cuarteadas y en peligro constante, pues la zona aún es de alto riesgo. Este viernes algunos aún seguían sacando sus pertenencias, lo que podían rescatar, pues dicen que en Zaruma solo ha quedado el cascarón. Todo lo han minado. El subsuelo de Zaruma está quedando de día a día, pues como se dice, como un cascarón de huevo. Zaruma está sentado en un filo lleno de oro. Y esa es la ambición de ellos, de sacar oro, oro, oro. Por ello, con el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, esperan que sea el inicio de acciones concretas para poder reparar este problema que continúa afectando a Zaruma. Con el propósito de hacer un diagnóstico geofísico de la situación y poder luego encontrar las soluciones. Tendrá un tiempo aproximado de 90 días. 165 militares resguardan esta zona de peligro en pleno centro de Zaruma. Señalan que se harán operaciones para evitar la minería ilegal, pues también tienen claro que esto es lo que ha generado este desastre. Visualizamos de estas galerías y donde se están haciendo los socavones que es parte del efecto de toda esta actividad de tantos años. El presidente Lasso se reunió con las familias afectadas y se comprometió a ayudarlas. Gladys espera que esto sea pronto. El COE Nacional coordinará la atención de esta emergencia y dispuso al Servicio de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía, que conformen una mesa técnica y elaboren un plan de contingencia para atender esta situación. El peligro de más colapsos en Zaruma continúa. Tras años de promesas para dar solución al tema de los socavones que continúan ocurriendo y siguen causando estragos en Zaruma, la ciudadanía espera que ahora sí se den decisiones efectivas. Esa es la información a esta hora de la noche. Continúan con más en estudios. Gracias, Luis, por tu reporte. Y para entender un poco mejor la situación, las cámaras y galerías que quitan resistencia al subsuelo de Zaruma estarían apenas a 30 metros de la superficie, lo que significa un riesgo para que esta ciudad, a la que no se ha dado solución durante muchos años. Les presentamos desde la parte técnica un análisis de las excavaciones mineras ilegales de la zona. Aunque el hundimiento de estas casas sorprendió a muchos, no es nuevo y es la crónica de una muerte anunciada. El director de la Escuela de Geología de la Universidad Central del Ecuador ha investigado y en esta coyuntura nos explica la radiografía del subsuelo de Zaruma. Es tan grave el caso que como Estado no tenemos una topografía en 3 dimensiones de la zona. Y con esto, con la topografía, podríamos reconocer justamente lo que me comenta, estas zonas susceptibles
a la incidencia de un fenómeno de colapso. Es decir, la minería ilegal sin estándares ni técnica ha obtenido rentabilidad de las 16 vetas que recorren debajo de la ciudad patrimonio. La veta más importante en este momento es la veta Tres Reyes. Que una de las galerías que está también ascendiendo a la superficie está debajo del GAD de Zaruma. Hay una franja entonces que va incluso por el tema de la iglesia de Zaruma, el colegio Don Bosco, el tema del Camal, el tema del Coliseo, donde son zonas ya susceptibles. Y son los ilegales, después de una empresa de economía mixta, quienes irrespetaron el colchón de seguridad que debía tener la explotación minera realizada de forma técnica. En este gráfico se muestra la evolución. En la parte baja, la minería legal con la empresa Sadco. En la mitad, la minería de economía mixta, cuando inclusive se inundaron galerías. Y la parte superior refleja la minería ilegal, lo cual ha causado varios problemas. Ya hubo el hundimiento del Colegio La Inmaculada en el 2016 y ahora otro cono causó lo que vimos en los días previos. Pero esto, según denuncia el director de prensa minera, es también responsabilidad de las autoridades que durante muchos años fingieron no ver lo que ocurría. Lo que vemos es la consecuencia de la inacción, de la corrupción y la indolencia de las autoridades de control minero. Inclusive varios tenían accesos a túneles desde sus casas. El negocio de la minería ilegal es más rentable que hacer algo por una comunidad. Tras la inobservancia de las autoridades, es momento de esperar no solo verdaderos controles, sino también soluciones. Desde la academia proponen un método. Sería muy difícil ingresar con métodos estructurales. Finalmente las cavidades no tienen una estructura definida. Es desde superficie hacer inyecciones con lechada de cemento, un relleno hidráulico. En este caso nosotros estamos proponiendo con el tema de un agregado fino que es el relave. Pero lo único más importante es que se erradique por completo la minería ilegal en el país, que haya un mayor control de las autoridades a quienes tienen concesiones y que se cuide otras zonas para que no sean tomadas por los ilegales. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, hace pocos minutos aterrizó en la base aérea Simón Bolívar, donde en declaraciones a la prensa se refirió a la cooperación de Colombia en tema de seguridad y anunció una nueva donación de vacunas para el COVID-19. Nos enlazamos en este momento con Luisa María Heredia para más detalles. Luisa María. ¿Qué tal, Diana, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, a las 19 horas arribó el presidente de la República, Guillermo Lasso, con su comitiva aquí, a la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. En breves declaraciones a la prensa se refirió al encuentro binacional Ecuador-Colombia que se desarrolló este viernes en la ciudad de Cartagena. Calificó de productivo este 10º gabinete por la cooperación en comercio, inversiones, salud y seguridad principalmente. Sobre este último punto, Lasso ratificó que el Instituto Penitenciario de Colombia colaborará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad para fortalecer su institucionalidad y aseguró que ahora sí se comenzará con la repatriación de reos. Escuchemos. Cumpliendo, se va a comenzar de inmediato. Hablamos con el ministro de Justicia y esto se va a hacer en cumplimiento con todas las disposiciones legales. Sobre salud pública, específicamente en cuanto a la situación epidemiológica actual tras la confirmación de la detección de un segundo caso de la variante Omicron de COVID-19 en el país, el mandatario insistió en la necesidad de vacunar a la población y anunció la donación de un cargamento de vacunas de Pfizer a través de la iniciativa COVAX. Escuchemos. Puedo dar una muy buena noticia que acabo al bajar del avión de enterarme que España donará 1.551.000 dosis de vacuna Pfizer a través del sistema COVAX. Hasta ahora, precisó el jefe de Estado, el 85% de ciudadanos tiene aplicada la primera dosis. El 75% ya cuenta con el esquema completo que incluye la segunda dosis y cerca de 1 millón de ciudadanos se han aplicado la dosis de refuerzo. Es lo que te puedo comentar, Diana. Desde acá continúas tú en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Las fronteras de Ecuador con Colombia se abrieron completamente para vehículos y peatones a partir de este viernes 17 de diciembre. La disposición fue aprobada por unanimidad por el COE Nacional. A partir de las 12 horas de este viernes 17 de diciembre se retiraron las vallas del puente internacional de Rumichaca y se habilitó el paso peatonal y vehicular en todas sus modalidades. Procedamos, estimados amigos de la Policía Nacional, para proceder al paso libre las 24 horas del día.
En cuestión de minutos, el ducto internacional fue saturado con nacionales y extranjeros intentando ingresar y salir del país. Pero vengo a visitar a la familia y me han dicho que sin ningún problema puedo pasar. La reapertura total de la frontera tomó de sorpresa a las mismas autoridades, quienes sin embargo tienen claros los protocolos para los viajeros. Si ingresan a Colombia y tienen menos de 72 horas, pasan solamente con el carnet, con las 2 vacunaciones. Pero si pasan de las 72 horas, nosotros vamos a estar solicitando lo que son las pruebas PCR. Se va a exigir lo que es el carnet de vacunas, ya la dosis completa. Y obviamente por parte de tránsito únicamente la licencia de conducción y la tarjeta de propiedad, o sea, la matrícula. La disposición del COE Nacional genera reacciones en el sector comercial de Tulcán debido al temor de siempre, la fuga del circulante al vecino país. Muy inconformes totalmente, no es la manera adecuada. El gobierno no ha pensado en el que es el tema del comercio, en el tema de las personas que vivimos en la zona de frontera. Pero el tema comercial y económico no es la única preocupación pendiente. Lo que más me preocupa es por la salud, porque eminentemente creo que la ciudadanía no está enterada que en Colombia no están totalmente vacunados. La sorpresiva decisión convocó de forma urgente al COE cantonal de Tulcán por los riesgos que la medida implica. Total desacuerdo por la decisión que ha sido tomada de una manera tan violenta, tan desorganizada, tan desproporcionada. A partir de la tarde se normalizó la circulación por este paso fronterizo. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Ecuador pierde $600 millones por la suspensión del transporte de petróleo. El gobierno construye variantes de las tuberías afectadas para evitar mayores impactos a la economía del país. El abastecimiento de combustibles estaría garantizado según las autoridades. El tema es complejo y las pérdidas se cuentan ya por millones. Ecuador registra unos $600 millones en pérdidas tras la suspensión del transporte de petróleo. 2 de los oleoductos que llevan el crudo desde los pozos petroleros hacia las refinerías y su posterior almacenamiento sufrieron daños por la erosión del suelo y quedaron inservibles. El gobierno anunció que redobla los trabajos para terminar pronto con las variantes de los oleoductos y así reiniciar la producción petrolera paralizada hace una semana. Un problema que se pudo prevenir y no se hizo. Definitivamente, estas son industrias donde usted no se puede equivocar. El no prevenir cualquier situación dentro de la industria en cualquiera de las fases y que traiga consecuencias, al final del camino, eso va a ser costo, precio para el país. La séptima variante del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, ubicada en el sector de San Luis, registra un avance del 73%, mientras que el oleoducto de crudos pesados construye su variante temporal y se encuentra al 40% de avance. La variante definitiva se debió haberlo establecido o ya comenzado hace 6 meses atrás por lo menos, aunque debió haber sido hace un año atrás, cuando ya comenzó la problemática. Porque si vamos viendo las 9 o 7 variantes que está construyendo, más los costos, y más aún, yo manifesté que se debió haber construido la variante al costo que sea, siempre y cuando esté dentro de los cánones normales de precios. Pero hay fecha para superar el problema. El pasado martes, el presidente Guillermo Lasso dijo que espera que la suspensión del transporte de petróleo se supere en los próximos 17 días, pero aclaró, si es que las lluvias lo permiten. Y luego veremos la manera de mitigar los impactos negativos ya durante el año 2022. Según las autoridades, el abastecimiento de combustibles estaría garantizado. Los abastecimientos se manejan en base a capacidad de almacenamiento. Y la capacidad de almacenamiento, si vamos en la tanquería que existe tanto en Lago Agrio como en Esmeraldas, de acuerdo a la data, lógicamente estaría ya próximos a terminar. Ahora, el tema es que la prioridad tiene que ser abastecer nuestras refinerías. Joana Ramos, 24 horas. El juez nacional Felipe Córdoba entró en etapa de deliberación y en los próximos días dará a conocer si llama o no a juicio al excontralor Pablo Celi y 13 personas más por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. Fiscalía solicitó que todos los procesados sean llamados en calidad de autores. Luego de 8 días, finalmente concluyó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del conocido caso Las Torres. Casi por 70 horas, las partes procesales expusieron frente al juez nacional Felipe Córdoba los argumentos necesarios para tomar una resolución y determinar si los elementos de convicción son suficientes para llamar al excontralor Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y 11 personas más a juicio por el delito de delincuencia organizada. El juez notificará en los próximos días fecha y hora para dar a
a conocer su decisión. Tiene que valorar, analizar todos los elementos que se le presentaron. Yo supongo que eso tardará al menos una semana para que él tome una decisión, y la decisión es si llama a juicio o dicta un sobreseimiento. Durante la audiencia, la fiscal general Diana Salazar solicitó que todos los procesados sean llamados a juicio en calidad de autores del delito. Para el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, pidió una pena de 7 a 10 años de prisión. En contra de Esteban Celi, hermano del excontralor, y 10 procesados restantes, solicitó de 5 a 7 años. Según la teoría de fiscalía, los 13 implicados conformaron un grupo delictivo estructurado que, valiéndose de eslabones, solicitaron el 20% de una factura que adeudaba a Petroecuador a la empresa No Limit por $20,3 millones. Esto a cambio del desvanecimiento de glosas. Además, también habrían solicitado una comisión del 15% de otro contrato por 35 millones relacionado con el proyecto La Libertad. Todos los abogados solicitaron el sobreseimiento, pues dicen estar seguros de la inocencia de sus defendidos. Bueno, si llegamos a una etapa de juicio, por lo menos esperaría que el juez dicte sustituya la prisión preventiva de Pablo Celi. Y en la etapa de juicio, obviamente, ahí sí demostraremos ya en la prueba que vamos a actuar, obviamente que no tiene ninguna participación. De ser llamados a juicio, Fiscalía presentará más de 100 pruebas documentales, 95 testimoniales y 49 periciales. Esta causa cuenta con 77.346 fojas y un total de 773 cuerpos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Este domingo termina el estado de excepción y nuevas muertes se suman a las estadísticas. Entre las últimas víctimas, otra vez hay un niño. Las autoridades insisten en que las cifras de otros delitos se han reducido. A 2 días de que finalice el estado de excepción, el país y sobre todo Guayaquil sigue contando muertos. Las últimas víctimas, niños. Este miércoles 2 niños que caminaban junto a su tía recibieron disparos. Uno de ellos murió. Este jueves un hombre fue asesinado en su auto. Su hija recibió varios disparos. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que pese a estos casos que dicen son puntuales, el estado de excepción que finalizará este domingo sí ha dado resultados. Viene el 18, viene el 19, viene creciendo, el 20 crece, el 21 crece, pero en los últimos 60 días de estado de excepción caen las muertes violentas. ¿A qué ritmo caen? En Guayas alrededor de un 20%. Toman en cuenta las muertes del primer periodo del estado de excepción, donde se registraron 84 muertes frente a 100 del periodo anterior. Aseguran que han realizado 121.808 operativos, detenido a 1.628 personas, decomisado 376 armas y desarticulado 48 bandas. Pero estas cifras siguen siendo insuficientes frente a la cantidad de asesinatos en Guayas, que la policía distribuye de la siguiente forma. En Guayaquil han sido asesinadas 641 personas, 231 en otros cantones de la provincia del Guayas y 329 personas han sido asesinadas en las cárceles. En total, en Guayas se han asesinado a 1.201 personas desde enero. Es positivo poder tener a las Fuerzas Armadas trabajando junto a la policía en la calle. Agarremos todas las cifras de la inseguridad y dividámoslas en 2. Lo que tenga que ver con robos, lo que tenga que ver con muertes violentas. Todo lo que tiene que ver con robos. En Guayas, en el estado de excepción, en los últimos 60 días, prácticamente todos los tipos de robo vienen cayendo. No han caído a 0, pero vienen cayendo. Las víctimas infantiles ya son 12, entre heridos y asesinados. Hace 4 días, un niño de 11 años murió de un disparo en el pecho en la parroquia Pozorja, tras un ataque armado contra su tío que jugaba en el parque. Mientras que en octubre, otro menor de 11 años fue asesinado en un intento de robo en una heladería ubicada en el barrio El Centenario. El 19 de noviembre pasado, el gobierno se vio obligado a extender el estado de excepción por 30 días más, que finaliza este domingo. Y después de eso, ¿qué? Dayana Monroy, 24 horas. Las medidas restrictivas dispuestas por el COE Nacional entran en vigencia el día de hoy por un periodo de 18 días. En manos de los gobiernos locales quedó la exigencia de certificado de vacunación, que en caso de Guayaquil no se aplica. Desde las 0 horas de este viernes 17 de diciembre rige la resolución del COE Nacional que establece medidas restrictivas que estarán vigentes durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. En cuanto a foros, son las siguientes. Limitación de hasta el 75% en mercados, supermercados y centros comerciales. También en espacios abiertos de hoteles, centros de convenciones, salas de recepciones, locales de eventos, restaurantes, bares y discotecas. Ni para este hotel ni para este centro comercial, ambos situados al norte del puerto principal, las medidas que incluso fueron acogidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal implican
necesitan mayores cambios que aplicar. No, realmente es lo mismo, ¿no? Se ha mantenido lo que se ha venido viviendo durante las últimas semanas. Nosotros lo que sí hemos hecho es fortalecer un poco más el tema de los procedimientos de bioseguridad. Aunque la capacidad del centro comercial es de 35.000 personas, al mismo tiempo actualmente solo pueden estar 5.000. Y en el área de salones para eventos de más de 1.500 metros cuadrados que tiene el hotel, aún con la limitación, el distanciamiento estaría garantizado. Si nuestro aforo va creciendo, nosotros pues tenemos la amplitud para poder seguir creciendo. Pero más allá de los aforos, la resolución del COE nacional incluye prohibiciones. Conciertos, pases del niño, novenas en espacios públicos, ferias y fiestas populares, festivales, verbenas y eventos barriales están terminantemente prohibidos. Al igual que la quema de monigotes, aunque en eso el COE de Guayaquil puso un condicionamiento. La resolución dice que se aplicará solo si se asignan los recursos humanos, logísticos y financieros para el monitoreo de 600.000 predios que hay en la ciudad. La resolución del COE nacional es absolutamente clara. Prohibir la quema de monigotes, no dicen en ningún momento la venta de monigotes. En lo que sí coincidieron los COEs es en la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas y de moderación en espacios públicos. Lo único que no establece ni la resolución del COE nacional ni la del COE cantonal es la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación con el esquema completo, es decir, las 2 dosis, que según el Ministerio de Salud se debería aplicar para el ingreso a ciertos lugares como centros comerciales, ferias e iglesias. Luisa María Heredia, 24 horas.